En un momento en el que el mundo observa con cautela los movimientos geopolíticos en el este de Europa, Rusia ha escalado sus esfuerzos para silenciar cualquier voz de oposición, tanto dentro como fuera de sus fronteras. La intensificación de la represión contra los críticos del gobierno ha alcanzado un nuevo pico, demostrando un afán casi voraz por controlar el relato nacional e internacional sobre su política y acciones militares, especialmente en relación con la invasión de Ucrania que comenzó hace ya más de 2 años. Recientemente, las autoridades rusas han actualizado su lista de personas buscadas, incluyendo a varios opositores y críticos del Kremlin. Entre los nombres ahora perseguidos se encuentran Daria Serenko, una activista de los derechos de las mujeres, y Mikhail Zygar, un reconocido autor y periodista. Estas adiciones fueron reportadas por Mediazona, un medio de comunicación independiente que se ha convertido en una fuente crucial de información no filtrada por el aparato estatal ruso. Aunque la lista no detalla las acusaciones específicas contra los individuos ni la fecha en que fueron agregados, es un claro indicativo de que el alcance del gobierno no conoce de límites geográficos. Tanto Serenko como Zygar han estado fuera de Rusia desde hace algún tiempo, buscando refugio de la creciente ola represiva que ha visto a cientos de personas ser imputadas de cargos penales por expresar su oposición a la guerra, y a miles más ser encarceladas o multadas. Serenko, poco después de la invasión rusa de Ucrania en febrero del 2022, fundó el grupo Resistencia Feminista contra la Guerra y posteriormente se trasladó a Georgia. Tanto ella como su grupo fueron designados como agentes extranjeros, un término que en Rusia conlleva un estigma significativo y una vigilancia estatal intensificada. Por su parte, Zygar, quien fuera director y fundador del canal de televisión independiente 12 HD, también abandonó Rusia tras la invasión. Al igual que Serenko, fue marcado como agente extranjero. Reportes no confirmados de la prensa rusa indican que Zygar podría estar enfrentando cargos por propagar información falsa sobre el ejército ruso, basados en una publicación en redes sociales acerca de las atrocidades cometidas en Bucha, un suburbio de Kiev que estuvo brevemente ocupado por fuerzas rusas. En Rusia, la difusión de información considerada falsa sobre el ejército puede resultar en una pena de hasta 15 años de prisión, de acuerdo a una ley aprobada por Moscú pocos días después de iniciar lo que el gobierno insiste en llamar la Operación Militar Especial en Ucrania. Esta ley se ha utilizado de manera extensiva contra aquellos que critican la guerra o al Kremlin, incluidas personas que ya han abandonado el país. Muchos han sido juzgados y condenados en ausencia, demostrando la determinación del gobierno ruso de castigar cualquier forma de disidencia o crítica, independientemente de las fronteras nacionales. La situación actual refleja no solo una crisis de libertad de expresión dentro de Rusia, sino también una erosión de las normas internacionales sobre derechos humanos y libertad de prensa. La comunidad internacional se encuentra en una posición complicada, tratando de equilibrar la necesidad de responder a estas acciones represivas sin escalar aún más las tensiones con Moscú. Los casos de Serenko y Zygar son emblemáticos de una realidad más amplia que enfrentan los opositores rusos, tanto dentro como fuera del país. La etiqueta de agente extranjero, las acusaciones de difundir información falsa y los juicios en ausencia son herramientas de un arsenal diseñado para sofocar cualquier voz disidente. Esta estrategia no solo busca silenciar a los críticos, sino también enviar un mensaje contundente a cualquier potencial opositor. La disidencia no será tolerada. Mientras Rusia continúa con su campaña militar en Ucrania y fortalece su control autoritario en casa, el futuro de la libertad de expresión y los derechos humanos en el país parece cada vez más incierto. La comunidad internacional observa, debatiendo cuál es la mejor manera de apoyar a los opositores y críticos del régimen sin provocar una escalada que podría tener consecuencias impredecibles. En este contexto, la historia de Serenko, Zygar y de muchos otros se convierte en un recordatorio de los costos humanos de la represión política y de la importancia de defender los principios democráticos y los derechos humanos, tanto en Rusia como en todo el mundo. En este clima de represión y vigilancia, las historias de aquellos que desafían al régimen de Putin se convierten en testamentos de valentía y resistencia. A medida que Rusia profundiza su control sobre la narrativa nacional,
La disidencia se transforma en un acto de rebeldía significativo, a pesar de las consecuencias personales potencialmente devastadoras. La inclusión de más críticos en la lista de personas buscadas es solo el último ejemplo de un esfuerzo más amplio para extinguir cualquier chispa de oposición. Este esfuerzo no se limita a figuras públicas o activistas reconocidos, ciudadanos comunes que han osado expresar su desacuerdo con la operación militar especial en Ucrania a través de plataformas de redes sociales o en conversaciones privadas, también han sentido el peso del aparato de seguridad del Estado. La ley contra la difusión de información falsa sobre el ejército ha sido aplicada de manera amplia y arbitraria, atrapando en su red a una vasta gama de individuos cuyo único crimen ha sido buscar la verdad o expresar su descontento con las acciones del gobierno. Este ambiente de miedo y censura tiene ramificaciones más allá de las fronteras de Rusia. La diáspora rusa, compuesta por aquellos que han huido buscando seguridad o la libertad de expresar sus opiniones sin miedo a represalias, observa con preocupación cómo el alcance del Kremlin se extiende internacionalmente. Los intentos de silenciar a críticos en el exilio, ya sea mediante la presión política sobre gobiernos extranjeros o a través de campañas de desinformación destinadas a desacreditarlos, son un recordatorio sombrío de que la disidencia rusa no puede simplemente escapar de la influencia de Moscú. Sin embargo, dentro de este panorama sombrío, también hay destellos de esperanza y resistencia. La comunidad internacional ha comenzado a tomar nota y a actuar, aunque de manera cautelosa. Organizaciones de derechos humanos, gobiernos extranjeros y entidades supranacionales han condenado las tácticas represivas de Rusia, ofreciendo asilo y apoyo a los perseguidos. Además, la tecnología y las redes sociales han permitido a los opositores mantenerse conectados, formando una red de resistencia que trasciende fronteras geográficas. Esta solidaridad global no solo ofrece apoyo práctico a los que enfrentan persecución, sino que también envía un mensaje poderoso al Kremlin: el mundo está observando. A pesar de los desafíos, la lucha por la libertad de expresión y los derechos humanos en Rusia continúa. Los críticos del gobierno, ya sean figuras prominentes como Serenko y Sigar o ciudadanos comunes, se niegan a ser silenciados. Su valentía inspira a otros a hablar, creando una cadena de desafío que el Kremlin lucha por contener. Aunque el futuro de Rusia es incierto y la sombra de la represión se extiende larga y oscura, la determinación de sus ciudadanos de luchar por un país más libre y justo brinda un atisbo de luz en tiempos tumultuosos. Mientras Rusia continúa en su camino autoritario, la comunidad internacional debe permanecer vigilante y comprometida en su apoyo a los defensores de la democracia y los derechos humanos dentro del país. El precio de la libertad es alto, pero la historia nos enseña que la represión no puede durar para siempre. A través de la resistencia colectiva y el apoyo internacional, hay esperanza de que un día Rusia pueda trascender las sombras de la autocensura y el miedo, emergiendo como una nación donde la disidencia es vista no como una amenaza, sino como un pilar esencial de una sociedad democrática saludable.